Opina Derecho, por el doctor Georg Sileski. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Ya nos dimos cuenta que es trascendente el amparo directo, el amparo adhesivo, perdón, es trascendente el amparo adhesivo cuando existan violaciones procesales que trasciendan al resultado del fallo, porque ya después no se pueden interponer. Ahora, ¿por qué también es importante el amparo adhesivo para fortalecer los razonamientos jurídicos? Para fortalecer los razonamientos jurídicos que se emiten en una sentencia de la autoridad responsable. ¿Por qué? Porque puede pasar que el criterio, como les decía yo, de la autoridad responsable se quede corto. O sea, no sea vasto, no sea suficiente, tan completa el estudio de la figura jurídica o del expediente para fortalecer la sentencia, el sentido de la sentencia, de tal manera que en apoyo a esa resolución viene el tercero, interpone su amparo adhesivo para fortalecer estos razonamientos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese, y este tema, créanme, no está todavía definido. ¿Qué es lo que pasa si pudiera haber amparo a favor del, con relación al sentido del fallo? Si se puede conceder amparo a favor del quejoso y amparo en el adhesivo. Fíjense. Porque en un amparo directo, por violaciones procesales, se puede conceder el amparo en favor del quejoso y se puede conceder el amparo en favor del adherente. Cuando hay una violación procesal, ahí puede haber amparos concedidos en los dos sentidos. Cuando hay una situación de forma, entonces ya no hay un amparo en favor del adherente. Pero cuando hay un amparo con relación al fondo y el adherente está fortaleciendo los razonamientos jurídicos que advierte la autoridad, entonces es cuando el tribunal colegiado se encuentra obligado a pronunciarse respecto de las consideraciones jurídicas probablemente más amplias y más vastas que no advirtió la autoridad responsable. Y no me ha tocado, la verdad, la experiencia de ver, pero voy a tocar exactamente un ejemplo donde yo creo que si se hubiera interpuesto un amparo adhesivo en ese momento, el tribunal colegiado se hubiera tenido que pronunciar respecto de la figura tratada en el asunto. Aquí específicamente en el Tribunal Agrario se promovió un juicio agrario demandándose la nulidad de un testamento agrario. La particularidad entre el testamento normal, del testamento en materia civil o en materia familiar con respecto del testamento agrario, es que tiene sus particularidades. Ambas se pudieran hacer ante un fedatario público, pero atendiendo a un principio fundamentalmente de indivisibilidad, se le debe dar a una sola persona. Ya estableció la Corte una decisión de que puede el autor de la sucesión puede testar en favor de 4 o 5 de sus hijos y todos quedarán en estado de igualdad y el derecho quedará de manera colectiva. Ya ese aspecto ya lo definió la Corte. Sin embargo, aquí puede haber un testamento en un caso donde establezca un legado y en el legado esa figura jurídica no se encuentra contemplada por la ley agraria. Y en este sentido nos tocó a nosotros resolver un asunto y me voy a permitir efectivamente leer esta parte, nada más para el efecto de que ustedes se den exactamente la idea de qué fue lo que resolvimos y cómo resolvió el tribunal colegiado, por lo cual yo considero
que si el tercero con interés hubiera participado dentro de ese juicio de amparo para fortalecer los razonamientos jurídicos que nosotros advertimos en nuestra sentencia, el tribunal colegiado se hubiera tenido que pronunciar respecto de aquella figura jurídica que nosotros dijimos, por lo cual no señalamos que no era válido aquel testamento. Dice, en dicho testamento, aquí viene. Ahora bien, al margen de que si el testamento público abierto de fecha 6 de julio del 15 se encuentra firmado por la hora ejidataria, cabe señalar que el mismo contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Agraria, por los siguientes motivos. En dicho testamento, la ejidataria testadora no designa a la o las personas que tengan que sucederle en el goce de sus derechos agrarios después de su fallecimiento respecto de la posesión o disfrute de su parcela ejidal, así como tampoco establece un orden de preferencia conforme al cual debe hacerse el mismo, sino que en dicho testamento se otorga un legado, lo cual no es contemplado por la Ley Agraria, ya que en el mismo, fulana de tal, instruye a otra perengana como heredera a fin de que el bien inmueble, para efecto de que haga la venta del inmueble y reparta por partes iguales a fulano, sutano y perengano. Ese es el razonamiento que nosotros hicimos en la sentencia y abonamos el aspecto de qué es un legado. Se remite al Diccionario Jurídico Mexicano de lo que es el legado, aquí en la resolución, y se establece que entonces no tiene el carácter de testamento agrario. No obstante lo anterior, el tribunal colegiado, el quejoso solamente advierte, dice, el tribunal agrario olvidó la última disposición testamentaria y entonces concede el amparo y dice, ese es la última disposición testamentaria y se acabó, sin dar respuesta si era un legado o no era un legado. Los razonamientos jurídicos que se dictaron en la sentencia quedaron muy claros. Era un legado para nosotros. Sin embargo, el colegiado no dice absolutamente nada. Simplemente dice, la última disposición testamentaria es esta. Y no dice si está fuera de la ley o no está fuera de la ley. No obstante que nosotros como tribunal de origen sí lo advertimos. De tal manera que en este caso específico, la autoridad de amparo concede el amparo al quejoso. Si aquel tercero con interés hubiera interpuesto el amparo adhesivo, fortaleciendo ese razonamiento que el tribunal agrario hizo en esa sentencia, entonces el tribunal colegiado se hubiera visto obligado para analizar si era legal o no el testamento en los términos que nosotros lo hicimos. Sin embargo, el tribunal colegiado dice, es simplemente la última disposición testamentaria y se acabó. Y ya. Por eso, en este sentido, el fortalecimiento, y ahí está, por eso la importancia y por la que fue creada esta figura jurídica de amparo adhesivo, para que tú como abogada, como abogado encargado de la defensa de una de las partes, cuando sabes que efectivamente ganaste en esa instancia, no significa con esto que un tribunal colegiado te pueda echar abajo porque tenga una opinión distinta. De tal manera que mi recomendación en este sentido es que igualmente participes con el mismo ahínco para el efecto de defender la decisión del órgano jurisdiccional. No esperes que la autoridad responsable sea la única defensora de su acto, sino que tú como abogado, defensora del tercero con interés, participes dentro del amparo adhesivo para que no te suceda lo que en este caso particular observé y que yo creo que si en algún momento hubiera participado el tercero, no lo hubiera hecho.